hoy por acá. Vamos, fíjense, algo interesante. Este es el tercer seminario que damos antes del inicio de este programa de formación. Ya les voy a hablar un poco sobre él y qué abarca, qué lleva y todo esto para que los que estén interesados puedan echar un vistazo a lo que es el contenido y el alcance. Pero antes de este seminario tuvimos dos seminarios de diseño de puentes, uno para elementos preesforzados, específicamente pretensado, y otro para puentes de concreto posttensado. Los que no hayan podido asistir pueden enviar un mail al mismo correo informativo donde han recibido el detalle para este seminario, al correo info, para que puedan solicitar acceso a dichos seminarios, debido a que fueron 3 seminarios complementarios. Empezamos hablando de concreto pretensado, asignaciones de carga, acciones según la AASHTO. Luego me concentré más en el área posttensado, haciendo referencia a algunos tópicos del primer seminario, y ya hoy vamos a estar hablando más de la parte sismo resistente y del área de cimentaciones y un poco también de interacción suelo-estructura, ¿ok? De manera entonces que vamos a empezar con nuestro seminario y bueno, cualquier duda pueden irla formulando a lo largo del seminario y con mucho gusto al final podemos atender algunas inquietudes. ¿Está bien? Bueno, me presento, mi nombre es Edinson Guanches, me desempeño principalmente como ingeniero consultor en el área geotécnica estructural. Actualmente me desempeño como docente también de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Resistencia y Materiales. Estoy a cargo de principalmente asignaturas relacionadas con el área estructural. Sin embargo, me apasiona enormemente la geotecnia y estoy ligado también a otros programas de formación conjuntamente con la Universidad de Barcelona, la Casa Sigurat, de igual forma para el área tanto geotécnica como estructural. Y bueno, siempre combinando un poco lo que es este aspecto de interacción sobre la estructura, es algo con lo que he trabajado mucho. Tuve la oportunidad de formarme en el área de interacción sobre la estructura hace algunos años ya, hace 7, 8 años en la Universidad de Pavía, en Italia, de la mano del profesor Eduardo Kausel. Y bueno, ya desde antes me gustaba y desde ese momento me apasionó mucho más el tomar en cuenta el que la estructura no está sola sobre un medio perfectamente rígido, sino que hay un terreno allí y que ella responde en función de lo que hace el terreno. Y es una interacción. El suelo responde según la estructura responde según el tipo de terreno. Y me refiero tanto a aspectos estáticos como a aspectos dinámicos, ¿okay? No solo a la parte dinámica, sino también a la estática. Siempre me ha gustado, tanto a nivel de proyecto como a nivel de investigación, no divorciar estas dos áreas, ¿ok? Que haya una conexión clara entre lo que es la respuesta estructural y el área geotécnica. Por eso siempre, cada vez que hablo de estas cosas, siempre hago referencia a ambos mundos, ¿ok? No, a tratar de evitar eso de, no, yo soy estructural, no manejo nada del suelo, sí, pero la estructura va conectada al suelo. O no, yo soy geotécnico, yo de estructura nada que ver, sí, pero es que sobre el suelo que estás diseñando va la estructura, ¿ok? Entonces, realmente siempre ha sido esa mi línea de atención, tanto a nivel de proyecto, investigación y todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo esto como previo, vamos a estar hablando de la normativa AASHTO-LRFD. Esta normativa se basa en el concepto de diseño por factores de carga y resistencia, ya una filosofía de diseño ampliamente expandida a nivel internacional, en el que yo tengo una solicitación o un efecto de una solicitación que se ve afectada por un factor de carga y luego aparece un valor que tiende a modificar la carga en función de lo que sería el requerimiento de ductilidad, redundancia e importancia operativa de la estructura. Y esto que tenemos acá es la resistencia nominal del miembro, del componente, del elemento que se ve afectada por un factor de resistencia. Entonces, partiendo de este concepto, aplicamos la normativa ya utilizando el concepto de estados límites. Entonces, a mí siempre me gusta destacar que cuando estamos hablando de AASHTO-LRFD, las personas que típicamente diseñan en el área de edificaciones, acá las cosas pueden cambiar fuertemente, ¿ok? No a nivel de filosofía de diseño, seguimos trabajando con estados límites de agotamiento resistente, trabajamos con condiciones de servicio, pero hay que definir unos estados límites que se utilizan típicamente en puentes y de igual forma las combinaciones cargan y las formas cambian y las formas de aplicar los coeficientes también cambian. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá está la tabla de combinaciones de carga y factores de carga de la AASHTO-LRFD. Y fíjense, lo primero que hay que identificar es que hay un estado límite de resistencia que tiene diferentes variantes, ¿eh?
luego vamos a tener un estado límite para evento extremo, luego un estado límite para condición de servicio, un estado límite para fatiga. Obviamente nosotros podemos perfectamente activar todo esto en cualquier diseño y buscar las envolventes, pero cuando nos vamos involucrando en el diseño, ya veremos que la carga variable vehicular va a tener un efecto importante en las combinaciones de diseño por resistencia 1. Ya cuando vamos a eventos extremos, obviamente el componente sísmico será uno que juega un papel importante. Sin embargo, hay otros eventos extremos que hemos definido previamente en otros seminarios, como incluso el colapso de una embarcación, heladas, etcétera. O sea, socavación, hay un montón de eventos que pueden intervenir de igual manera en estas combinaciones. Desde el punto de vista de servicio, vamos a tener casos más severos para ciertos tipos de puentes en hormigón, otros en acero. Y otra cosa interesante que me gusta siempre recalcar acá también tiene que ver con los factores de carga. Y mencionaba hace un momento un poco este tema de la interacción sobre la estructura y el no olvidar que ahí está el terreno y todo eso. Bueno, fíjense que, por ejemplo, que hay un caso de carga. El DD, que es lo que denomina el código como el downdrag, esto es lo que nosotros típicamente llamamos fricción negativa. Bueno, fíjense que el factor de carga depende del método de diseño geotécnico que se está utilizando. Esto es interesantísimo porque esto obliga a que el proyectista estructural esté en contacto con el proyectista geotécnico. Si ellos no están en contacto, imagínense cómo se sabe cuál factor de carga voy a utilizar. Otro aspecto interesante de la normativa, hay un factor máximo, hay un factor mínimo, hay efectos que quiero su máxima respuesta para poder analizar mecanismos de estabilidad, solicitaciones máximas sobre componentes, etcétera. Y hay factores mínimos cuando yo lo estoy utilizando como un componente resistente o quiero determinar una resistencia a la fricción, resistencia al deslizamiento, etcétera. Entonces, en ese caso, trabajo con valores mínimos que reducen dicha capacidad. Entonces, dependiendo de la condición de diseño que estoy utilizando, los factores son diferentes, pero fíjense que hay una fuerte dependencia entre lo que es el comportamiento de la estructura, las combinaciones de carga según cada estado límite y los métodos de diseño que se están utilizando. De igual manera, fíjense, los factores cambian si estoy diseñando un elemento de contención en condición activa. El muro se aleja de la masa del suelo o en condición de reposo, que tenga alguna restricción, que tenga algunos contrafuertes. O para muros anclados, que ya es una condición pasiva. Entonces, fíjense que en función de eso hay variaciones. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, si ustedes están muy acostumbrados a trabajar con ACI 318, fíjense que ya este es como otro mundo, ¿no? Otros valores, otros números, otra forma de ver las cosas. En ACI 318 estamos muy acostumbrados a las combinaciones que provienen de AC7 y así sucesivamente. Acá realmente nos vamos por este esquema que les presento en pantalla. Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de respuesta sísmica. Pero vamos a hacer algo interesante. Fíjense que acá yo hablo un poco de la amenaza sísmica según AASHTO del RFD y por lo general yo siempre doy una introducción teórica a estos aspectos para luego mostrar un poco las aplicaciones, los software, las herramientas, etc. Esta vez lo voy a hacer al revés. Esta vez vamos a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta que voy a empezar a hablar de sismo, vamos a abrir acá primeramente un modelo. ¿Okay? Un modelo en la herramienta Mida Civil. La herramienta Mida Civil es el software principal que se estará utilizando a lo largo de este programa de formación. Tendrán licencia educativa totalmente operativa a lo largo de todo el programa para que puedan incluso desarrollar todos los ejemplos del programa y finalmente puedan entregar un proyecto que tiene mucho de las cosas que estaremos analizando el día de hoy. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tengo una estructura de puente y voy a hacer referencia, antes que cualquier cosa, a que existe un espectro. ¿Okay? Existe un espectro de diseño allí. Bueno, muy probablemente todos los que estén en el área de diseño estructural sabrán reconocer este tipo de gráfica. Ya sabemos que estas gráficas provienen de un código, de una normativa. Bueno, eso es lo que la AASHTO denomina como el procedimiento general. Yo tengo una información que me permite, bajo un lineamiento ya estandarizado, ya normalizado, construir una gráfica que tiene una forma y yo aplico la acción sísmica según esta gráfica a lo que sería la respuesta de mi puente.
Antes de hacer eso, yo tengo que identificar cuáles son las formas modales de esta estructura. Realmente tengo que ver cuál es la relación que existe entre la masa y la rigidez de esta estructura. Y para ello yo trabajo con análisis modales que me permiten determinar, por ejemplo, lo que serían las formas modales. En este puente, por ejemplo, fíjense, la primera forma modal tiene asociado un periodo natural de 0.85 segundos. Y ya yo sé que ahora a nivel de resultados yo puedo pedir deformaciones, fuerzas, etcétera, para el espectro que les mostraba hace un momento, para la gráfica que veíamos hace un momento, que obviamente proviene del código AASHTO, el RFD. Entonces, eso que acabamos de ver allí, el poder construir esta gráfica y aplicar esta información al puente y a partir de allí conseguir, como les decía, reacciones, por ejemplo. Y mire, yo quiero las reacciones debido al terremoto. Entonces, si yo quiero esta información, supongamos que yo deseo esa información acá en pantalla, ya yo sé que esto proviene de un análisis espectral. Entonces, he desarrollado un análisis modal para determinar formas modales, periodos de duración fundamentales, etcétera, y he desarrollado un análisis espectral con la gráfica que les he mostrado hace un momento, que es nuestro espectro de diseño que proviene del código, para a partir de ese análisis espectral obtener solicitaciones, momentos, cortantes, etcétera, y todo lo que ya sabemos que podemos obtener de este tipo de herramientas. Eso que he hecho allí es el procedimiento general. Pero resulta que ustedes van a escuchar que en el área de puentes se habla mucho de respuesta sísmica de sitio y análisis basado en tiempo-historia. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, resulta que la estructura de puente, estructura obviamente cuando se les hace su clasificación a nivel de importancia operativa y todo esto, ustedes ya han escuchado que en las guerras buscan los puentes, ¿no? Hay que tumbar el puente porque esa es la línea de comunicación, esa es la línea de transporte, por allí pasan el armamento, por allí pasan el alimento, etcétera. Entonces, cuando un país quiere hacer daño a otro en un conflicto bélico, etcétera, ¿dónde está el puente principal? Si yo afecto ese puente, yo tengo ventaja operativa. Y lo van a ver en todas las películas de guerra y la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y si recuerdan Salvando al Soldado Ryan, hay toda una parte de la película que se desenvuelve allí al lado de uno de los puentes que querían tumbar y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente sí, la importancia operativa del puente hace que se diga como que, bueno, para ciertas condiciones específicas, para ciertos terrenos, yo puedo requerir entender realmente cómo funciona la respuesta sísmica desde un punto de vista más realista, no basado únicamente en lo que sería la gráfica del espectro que veíamos acá en nuestro ejemplo, que sería el método general, no basado en lo que es la forma normalizada, como decimos por allí, ¿no? Perfecta la línea subiendo, ascendente, la meseta y luego la descendente, sino que yo necesito entender cuál es la respuesta real para un grupo de terremotos que puedan ocurrir acá y que dependan de la condición geotécnica como tal. Entonces, en ese caso, analizamos y decimos, bueno, ¿para eso qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio. Entonces, una de las cosas que vamos a estar revisando cuando lleguemos en este programa al módulo de evaluación sísmica es ¿qué se hace en un análisis de respuesta sísmica de sitio? Yo acá tengo la herramienta Deep Soil. En la herramienta Deep Soil tengo diferentes métodos de análisis. Obviamente, por consideraciones de tiempo, no puedo ir a mayor detalle de la explicación teórica de cada uno de ellos, pero puedo adelantarles de que cuando trabajamos con materiales en el terreno, materiales equivalentes a comportamientos globales, puedo asumir un comportamiento eminentemente lineal. Por lo general lo usamos ya para fines teóricos y para entender comportamientos globales. Comportamientos equivalentes lineales, que es que simplemente entendemos que hay un comportamiento no lineal o elastoplástico del terreno, pero lo puedo caracterizar por una rigidez media, por una deformación media, y por eso hago un análisis equivalente lineal. Y ya cuando la cosa se complique, tengo materiales que pueden ser licuables y rigideces muy bajas y hay problemas de generación y disipación de presiones de poro, ya iría a modelos no lineales. Fíjense cómo estamos combinando. Yo empecé hablando de puentes y factores de resistencia y combinaciones y de repente estamos hablando de respuesta sísmica de sitio. Así es la ingeniería de puentes. Es simplemente nos vamos a estar moviendo siempre de un área, de un tema al otro. Entonces, ese método de análisis equivalente lineal, yo puedo
resolverlo con lo que se conoce con análisis en el dominio de la frecuencia, y ya cuando voy a trabajar con análisis no lineales, que voy a hacer integraciones numéricas, tengo que trabajar con análisis en el dominio del tiempo. Obviamente hay conceptos teóricos detrás de todo esto. Una referencia que les doy, los que les interesa el tema, es el texto del profesor Steven Kramer del año 97, excelente referencia para familiarizarse con todo esto. Y de momento voy a hacer un análisis bien convencional basado en puntos discretos, utilizando unas curvas que conocemos ya desde hace varios años, de los años prácticamente 70, cuando empezamos a trabajar con esto para base de equipos dinámicos y todo esto, para simplemente entender qué hace un ingeniero de la parte de ingeniería sísmica cuando desarrolla un análisis de este tipo. Fíjense, en este ejemplo tengo dos tipos de suelo. Un suelo 1, un suelo 2. Suelo 1 tiene acá unos parámetros, hay un espesor, un peso unitario, una velocidad de onda de corte y hay una información acá que proviene de unas gráficas. Bueno, es que resulta que hay unas gráficas estandarizadas, fíjense, estas las de Sid and Idris son de los años 70 y se han utilizado muchísimo hasta nuestros días ya. Desde hace algunos años tendemos a trabajar mucho con los modelos de Darendeli, con los modelos de Menck, obviamente ya piden cierta información adicional a nivel geotécnico, pero realmente las de Sid and Idris me ayudan a ilustrar perfectamente bien lo que deseo hacer el día de hoy. Entonces, fíjense que esos gráficos que están acá es simplemente indicar cómo cambia la rigidez dinámica del suelo según el nivel de deformación y cómo cambia la proporción de amortiguamiento según el nivel de deformación del suelo. Y todo siempre va a tener vinculado una deformación por corte del terreno. A medida que van aumentando estas deformaciones por corte, se va reduciendo la rigidez dinámica y va incrementándose el amortiguamiento. Esto lo he hecho para dos suelos arenosos que tienen diferentes características y cada uno de ellos está basado en estos modelos de Sid and Idris. Son bastante convencionales para el caso de las arenas y sin complicar mucho más el cálculo para entender un poco la lógica de lo que queremos. Y esto se apoya en una roca. Alguien puede decir, oye, pero esto no es mejor discretizarlo más y poner más tipos de suelo. Totalmente cierto, pero este es un ejemplo para que podamos visualizar a dónde voy, ¿ok? ¿A qué me refiero con análisis de respuesta sísmica de sitio? Entonces, visualizando esto acá, yo le voy a decir, bueno, voy a chequear la data que tengo de entrada. Ya el software me arroja ciertos parámetros de referencia como la velocidad de corte, la frecuencia de cada estrato, la razón de amortiguamiento por deformación para pequeñas deformaciones, la resistencia por corte, así sucesivamente. Y acá hay un dato interesantísimo. El periodo natural del terreno ya me lo reporta por acá. Mira, ya con estos dos estratos de suelos que tienes allí apoyado en roca, tienes un periodo natural de 0,17. Esto siempre, el estructural siempre... Oye, pero yo quisiese un estudio geotécnico que me dé el periodo natural del terreno. Es que el geotécnico no hace esto. Esto lo hace una persona que se encarga de desarrollar análisis de respuesta sísmica de sitio. Puede ser un geotécnico, puede ser, pero es como esa forma que hay por allí, no recuerdo la expresión, pero como que no todo geotécnico es ingeniero sísmico, pero bueno, los ingenieros sísmicos en su mayoría todos son geotécnicos porque entienden muy bien de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que a partir de este tipo de análisis podemos caracterizar la frecuencia y el periodo natural del depósito. Y ya luego, fíjense, yo puedo trabajar con diferentes terremotos. Fíjense, acá tengo uno que trae por defecto el software y tengo ahora otros terremotos acá. Fíjense, está este que tenía marcador el de Kobe, voy a apagarlo. Este es uno, el Chichi o el Chichi. Luego puedo tener también, fíjense que hay unos de Italia, pero fíjense que cambia la nomenclatura de estos terremotos a los que tengo acá. ¿Por qué? Porque estos los descargué de la base de datos del PIR de California. Y entonces dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para descargar un terremoto de la base de datos del PIR de California? ¿Qué se obtiene allí? Entonces, fíjense cómo lo estamos presentando, ¿no? Me voy a ir ahora a esa base de datos, a la base de datos del PIR de California y digo, mira, yo necesito hacer un análisis de respuesta sísmica de sitio para analizar este puente que está acá. No voy a aplicar el procedimiento general, sino que quiero hacer un análisis basado en respuesta sísmica de sitio con terremoto, haciendo, como quien dice, construyendo la envolvente de respuesta para un grupo de terremotos. Bueno, entonces, para eso, yo me vengo a esta base de datos y fíjense, le he dado a la herramienta un espectro AASHTO que es equivalente al que hemos utilizado en el software en el método general. Le voy a decir acá Submit para que simplemente utilice dicha gráfica. Y acá tengo lo que ahora se conoce como el espectro target. Y ustedes lo verán así, ¿qué extraño? ¿Por qué se ve tan extraño ese espectro? Bueno, porque esto está en escala log-log, lo voy a poner en escala lineal y fíjense, ahí ya se les parece a lo que está todo el mundo acostumbrado a ver, ¿verdad?
Con esa gráfica yo voy a seleccionar un grupo de terremotos que yo puedo utilizar para mi análisis. Entonces yo voy a hacer una búsqueda de registro y el geotécnico me tuvo que haber dicho, mira, eso sí está. Yo conozco ya qué tipos de falla hay. Obviamente, recuérdense, esto no es lo que hace el ingeniero estructural, pero ya ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene entender esto para cuando desarrollamos el análisis estructural. Supongamos que yo voy a trabajar con unos terremotos de tipo strike slip, fallas transcurrentes. Voy a utilizar magnitudes de 6 a 7. Esta falla se encuentra entre 1 y 100. Él dice, oye, ¿dónde está sacando esos valores? Bueno, obviamente esta es la actividad que desarrolla el ingeniero sísmico, conociendo la geología de la zona, haciendo análisis determinísticos, etcétera, ya, o probabilístico, ya esto depende de una lógica de ejecución. Pero a lo que quiero llegar es a cómo vamos a obtener esa información y qué es lo que ocurre en el proceso. Luego vamos a tener velocidades de onda de corte, lo que se conoce como BS30. Vamos a poner una entre 300 y 400, un suelo más o menos promedio, cualquier tipo de registro. Y vamos a pedir un máximo de 5 terremotos que se puedan escalar con un factor de 1 y 2, o sea, que se multiplique entre 1 y 2, no más de ahí. Quiero limitar ese rango como tal. ¿Y por qué debería ser? ¿Por qué debería ser? Fíjense, en este caso yo voy a trabajar entonces con una ordenada o con una forma de construir el espectro promedio para simplemente tener un grupo de, como que dice, un comportamiento representativo del grupo de terremotos que estoy descargando. Voy a decir ahora mismo que quiero trabajar con un método de escalatoria que consiste en calcular lo que sería la media cuadrática de la resultante de todos esos terremotos y calcular ese ponderado, esa distancia que hay entre la media y el espectro target, ¿ok? Tal cual. Entonces, fíjense, para ello vamos a visualizar acá unos valores y yo digo, bueno, ¿y qué puedo hacer con eso? Bueno, habíamos dicho que nuestro puente tiene un periodo de vibración, vamos a volver acá a los resultados, teníamos un periodo de vibración equivalente a 0.85 segundos, habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, alguien pudiese decir, bueno, pero realmente eso puede variar por interacción sobre la estructura y todo eso. Entonces, yo voy a incluir acá otro rango que diga, mira, vamos a irnos hacia 0.65 y vamos a incluir otro factor de escala acá, de manera que yo voy a decir, mira, en los valores centrales que están entre 0.65 y 1, yo voy a aplicar un peso mayor. Es decir, yo quiero que cualquier escalatoria que se haga aplique para esta zona central porque son los periodos de interés de mi estructura. Entonces, para hacer eso, vamos a buscar esos registros, esos terremotos, y partiendo de allí yo voy a tener entonces un comportamiento en el que, fíjense, lo que está ocurriendo allí es que la herramienta me está ayudando a determinar un grupo de terremotos donde, si observan acá en la gráfica, si me voy a ese primer valor 0.65 hasta 1, si me vengo por acá y me ubico en esta zona, ustedes se van a dar cuenta que acá es donde está más cerca, ¿no? Está más cerca lo que sería la envolvente de todos los terremotos con lo que sería ese espectro que yo he utilizado como target, ¿okay? Hay todo un tratamiento para el espectro target, la AC7 define ciertos criterios para el espectro target y todo esto. En este caso estamos ya asumiendo que este análisis ya se ha efectuado y partiendo de allí voy a determinar un grupo de terremotos adaptado a dicho espectro target. Entonces, partiendo de esta información, yo consigo acá que por acá está la cercanía de valores y es que cuando vengo acá me doy cuenta, bueno, que acá están los factores de escala que está aplicando la herramienta, aplicando más peso a la zona central, que es donde yo quiero que exista una mayor concordancia, y puedo hacer incluso otra cosa. Yo puedo decirle, mira, búscame un grupo de terremotos que realmente todos pasen por 0.85, porque ese es el periodo de duración fundamental de mi estructura, y le puedo decir que busque nuevamente esos terremotos, y cuando visualizo acá me voy a dar cuenta que justo en este punto pasa la suite de terremotos por 0.85. Dependientemente del criterio que utilicen, sí, en la práctica realmente se recomienda mucho trabajar con minimizar el error cuadrático medio entre la resultante y el espectro target, porque nos da una mayor flexibilidad. Pero lo cierto es que haciendo esto, ya tenemos acá un grupo de terremotos. Entonces, bajo esa dinámica, yo puedo incluso seleccionarlos, puedo seleccionar alguno de estos terremotos y puedo decirle, mira, muéstrame estos valores escalados.
Por ejemplo, vamos a ver qué se obtiene acá con el primero. Acá veíamos el punto de intersección que les mostré hace un momento. Fíjense que con ese criterio obviamente es como que si no nos importa tanto lo que ocurre en esta zona porque estoy más concentrado en que ya yo sé que mi estructura superior de duración fundamental responde en este rango. Y fíjense que tengo acá los terremotos. Entonces, ¿qué hago yo con esta información? Yo me puedo llevar esto a una herramienta como Deep Soil y a partir de ese terremoto voy a hacer ahora un ejercicio simplemente con el terremoto de Kobe, pero como les digo, siguiendo ese criterio yo puedo llevarme esta data a la herramienta y puedo ya simplemente aplicar mi análisis de respuesta sísmica de sitio. Obviamente hay unos parámetros que se pueden calibrar para lo que es el cálculo de la rigidez del terreno. Hay un proceso iterativo para calibrar lo que son deformaciones esperadas contra lo que serían las deformaciones reales y todo esto. Y bueno, puedo efectuar ya el análisis para un terremoto. Acá vamos a conseguir un montón de información, como por ejemplo, cómo responde esa arena limosa, esa arena arcillosa que teníamos modeladas anteriormente, pero algo bien interesante es que vamos a poder llegar a un espectro de respuesta. Este espectro de respuesta, fíjense que ilustra lo que sería, bueno, yo quiero la respuesta en roca y quiero ver qué ocurre con la arena limosa. Bueno, fíjense que para estos valores de periodo hay una cierta amplificación en la arena limosa, de manera que si la estructura es más rígida, fíjense cómo si estoy trabajando con una estructura más rígida, voy a estar trabajando con una respuesta que se ha amplificado notablemente con la roca. En el caso ya en el que estoy alrededor de un segundo de periodo de duración, bueno, fíjense que hay una amplificación mucho más controlada y bueno, fíjense que puedo comparar con lo que ocurre con la arena arcillosa y con esta información, que obviamente acá le he hecho muy resumido por consideraciones de tiempo, se busca construir el espectro de respuesta de sitio. Incluso esta herramienta tiene algo que siempre gusta mucho, que es la animación de este terremoto, para que se entienda un poco qué es lo que ocurre allí en los estratos. Fíjense que si yo pongo esta línea divisoria, esto es lo que está ocurriendo en esa arena superior, en la arena que está en el estrato de arriba, esta es la que está en el estrato de abajo, y esto simplemente es una animación que está basado en lo que serían los diagramas de deformación que se han registrado en el tiempo. Entonces, partiendo de esta data, es que una persona puede decir, bueno, yo me puedo traer unos terremotos de la base de datos, una como esta. Ojo, hay muchas bases de datos, está la base de datos del Cosmos, hay otras bases de datos también locales en ciertas regiones. Actualmente se están trabajando con bases de datos para terremotos de subducción. Sí, hay muchas bases de datos para esto, pero teniendo esta lógica, trayendo esta información, combinada con herramientas como el Deep Soil, podemos llegar a lo que serían espectros de respuesta. Obviamente luego deben ser suavizados para que simplemente el estructural pueda asignar esta información a su modelo de puente y obviamente como ese terremoto, ese grupo de terremotos que se han descargado cumplen con un requisito de búsqueda basado en el periodo natural de la estructura o en el periodo fundamental de la estructura, el espectro que se está obteniendo tiene en cuenta esa información y podemos ya directamente asignar esta información acá y entonces trabajaríamos, en vez de utilizar una gráfica que sería normalizada según el código, que sería el procedimiento general, estamos trabajando más bien con un espectro que proviene de un análisis de respuesta sísmica de sitio. Eso es lo que corresponde con el análisis sísmico, el análisis de amenaza sísmica de puentes y que como vemos entonces puede ser efectuado con el procedimiento general para ciertos tipos de puentes y ciertos tipos de suelos y ya para ciertas condiciones entonces tenemos que pasar a análisis más sofisticados de respuesta de sitio como el que veíamos hace un momento. ¿Okay? Entonces, bueno, aparece una filosofía de diseño que establece el código en donde dice, bueno, voy a efectuar un método de diseño basado en fuerza. ¿Qué pasa? Que sí, es lo mismo que hacemos en edificaciones. Para el método de diseño basado en fuerza, que es el que tiene contemplado el código ASTO del RFD, trabajamos con un factor de reducción de respuesta. Este factor de reducción de respuesta literalmente reduce la respuesta elástica dependiendo del tipo de subestructura que tengamos y dependiendo de la categoría operacional del puente. Obviamente la reducción será menor cuando estemos trabajando con puentes críticos y la reducción será un poco mayor ya cuando nos vamos a otras tipologías de puente. Y también va a depender de la configuración que tengamos en la subestructura. Y fíjense que es interesante destacar el tipo de reducción que se aplica para el caso de las conexiones, donde en ciertos casos incluso hay amplificaciones de respuesta, simplemente por temas de junta, por temas de impacto y zonas que ya se le consideran débiles o frágiles desde el punto de vista de respuesta.
La construcción del espectro de cualquier código sigue esta lógica, ¿no? Se clasifica el terreno, dependiendo de lo que diga la data geotécnica, se efectúan los ensayos correspondientes. En un análisis de respuesta sísmica de sitio, por lo general, vamos a tener geofísica para poder desarrollar todas estas curvas, hacer todo el input y desarrollar todo este tipo de análisis. Y ya luego, a partir de toda esta data, de toda esta información geotécnica, vamos a poder construir un espectro y decimos, bueno, pero ¿cómo yo considero en el método general que eso amplifica, como lo veíamos en el análisis de respuesta sísmica de sitio? Bueno, trabajamos con factores que dependiendo de la clase de sitio que establece la AASHTO, podemos aplicar factores para una parte del espectro, factores para otra parte del espectro, y esos factores lo que hacen es modificar la respuesta y tener en cuenta el proceso de amplificación. ¿Por qué? Porque los espectros elásticos que determinan los códigos son en roca, y ya luego con estos coeficientes de ajuste se toma en cuenta la presencia del suelo encima de la roca y ese proceso de amplificación hacia la superficie. ¿Okay? Cuando nos vamos a la verificación basada en desplazamiento, que ya la cubre la guía de diseño sísmico de la AASHTO, vamos a ver que el criterio interesante es otro, y siempre me gusta también destacar que los que han tenido oportunidad de visualizar un poco los métodos de análisis por desempeño, etcétera, en edificaciones, se darán cuenta que en puentes es mucho más convencional porque el código nos ha dejado muy claras ciertas cosas. Todavía hay muchísima investigación detrás de esto, pero realmente la complejidad que hay en el área de edificaciones es que entonces tenemos que decir losas de hormigón, losas prefabricadas, los aceros, estructuras de acero, estructuras mixtas, etcétera. Pero si nos vamos a la estructura convencional de un puente, un apoyo de una pila, dos pilas, que así sea, independientemente de que sea multicolumna, pero que tengamos un solo pórtico, nos vamos a dar cuenta que será relativamente sencillo caracterizar lo que es la demanda de desplazamiento a lo largo de los ejes principales, y ya luego el código nos va a decir, bueno, debes comparar la demanda de desplazamiento con lo que sería la capacidad de desplazamiento. Aspectos interesantes que intervienen en la capacidad por desplazamiento, bueno, por ejemplo, la rigidez de la cimentación. Esto se le está prestando mucha atención ya en los últimos años, y vamos a ver que cuando aparece la flexibilidad de la cimentación, obviamente comienza a cambiar estas demandas, comienzan a cambiar, y a partir de la flexibilidad que puede existir acá, bueno, va a existir más demanda de desplazamiento lateral. Sin embargo, también hay ciertos aspectos de interés que ocurren con lo que serían las demandas de ductilidad locales, que ya al haber un mecanismo de desplazamiento acá hay un proceso de disipación de energía natural, pero el código nos dice, bueno, debes comparar la ductilidad local y validar de que todo esté correcto según los niveles de desempeño que se exijan para el puente, donde obviamente el más crítico será proteger el puente contra el colapso, pero adicionalmente vas a validar lo que es la respuesta global, la ductilidad global mediante esta relación. Y bueno, el código nos dice, si tienes un puente categoría de diseño sísmico B, puedes aplicar esta expresión para determinar esta capacidad, y si tienes un puente categoría de diseño sísmico C, puedes aplicar esta expresión que tenemos acá. Y entonces ya nos da unas expresiones empíricas para determinar dichas capacidades, y ya luego decimos, bueno, ¿qué pasa si mi puente es categoría de diseño sísmico D? En este caso, el código nos remite a trabajar con un pushover, con análisis estático no lineal. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado, es algo que se oye mucho en la práctica profesional. Y en ese caso, lo que hacemos es, mediante análisis no lineal, determinar ese valor de capacidad, que obviamente ya una expresión empírica no puede reflejar de forma fehaciente, de forma clara. Los que no están familiarizados con la metodología, bueno, es un método de análisis no lineal que consiste en hacer sumatorias de respuestas lineales, simplemente mediante un incremento de fuerza lateral. Lo podemos ver también desde el punto de vista de desplazamiento, de manera que nosotros tenemos que asignar al modelo las propiedades no lineales de tales componentes, y a partir de dicha información, lo que ocurre es que cuando estamos generando cada incremento de carga o cada incremento de desplazamiento, se va desarrollando, obviamente, en un nodo control, se va a ir desarrollando un nivel de desplazamiento que vamos a poder medir, y a partir de ese nivel de desplazamiento va a haber una respuesta, y esto se va a traducir, si llevamos esto a una curva
fuerza lateral contra desplazamiento, vamos a traducir eso en lo que se conoce como la curva de capacidad. Entonces, para cada nivel de deformación de los componentes del puente, como estoy considerando la respuesta no lineal, voy a poder a partir de esta gráfica fijar en qué punto se encuentra mi puente. Y a partir de allí voy a poder decir, ok, esta es la capacidad por desplazamiento para dicha condición, y con eso yo voy a poder comparar contra la demanda de desplazamiento, porque he trabajado con una curva de capacidad, una curva de pushover, que ya luego voy a interceptar con lo que sería mi espectro de demanda, sea que venga del código o sea que hayamos efectuado un análisis de respuesta sísmica de sitio, y obtener lo que se conoce como el punto de desempeño. Fíjense que, como les comentaba hace un momento, en los códigos de puente lo que se ha hecho es como una adaptación de toda la filosofía FEMA y de toda la filosofía ATC para lo que son los niveles de desempeño. Fíjense, en este caso hay una gráfica que ya representa, basado en lo que les mostraba anteriormente, el mismo efecto de, en una gráfica cortante basal contra desplazamiento, el mismo efecto a nivel de desempeño, ¿no? Fíjense que nos habla de un puente totalmente operacional, un puente ya de resguardo de vida y una condición ya de colapso. Entonces, a partir de allí, esta gráfica está interesante porque nos habla de lo que sería un porcentaje asociado a pérdidas, lo que implicaría a nivel económico el reemplazo de dicha estructura para cada uno de los niveles de desempeño, y eso ha sido entonces la referencia para poder controlar esos valores de ductilidad local que se deben respetar dentro de las rótulas, como la ductilidad global, que es la que comparamos ya contra la capacidad al desplazamiento que veíamos en esta lámina de acá. Entonces, partiendo de este concepto, bueno, fíjense que vamos a poder visualizar eso, el nivel de daño a nivel conceptual a partir de este diagrama. Vamos a poder identificar los niveles de desempeño con cierta equivalencia a lo que hacemos tradicionalmente en otros códigos de edificaciones como FEMA, por ejemplo, el costo de reparación, el índice de pérdidas y el estimado de pérdida de uso del puente. ¿Qué se hace en este tipo de análisis? Bueno, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, estamos, como les digo, estamos identificando puntos de formación de rótula. Entonces acá vuelve a haber otra diferencia con el área de edificaciones, que es interesante. El ingeniero de edificaciones, cuando efectúa este tipo de análisis, está muy pendiente de que la rótula se forma primero en la viga y luego se forma en el pilar. Bueno, acá, cuando hablamos de diseño de protección por capacidad del puente, elementos protegidos por capacidad son las cimentaciones y las vigas cabezales. Fíjense el diagrama que les estoy mostrando acá, fíjense cómo incluso está representado perfectamente la cimentación rígida y la superestructura, porque estos son elementos protegidos. Realmente, entonces, hacemos un análisis de la respuesta no lineal de las columnas, para lo cual trabajamos con los límites de deformación local que tienen asociadas dichas rótulas, y obviamente tenemos que trabajar con una longitud de rótula específica que depende del tipo de acero, el tipo de elemento que estamos diseñando, la sección transversal, etcétera. A partir de dicha longitud la asignamos al modelo, y ya luego esos desplazamientos límites lo determinamos mediante análisis fuerza de deformación, lo que sería un análisis no lineal, o mediante la construcción de una curva pushover. Obviamente partimos de un diagrama momento-curvatura que nos va a dar las propiedades del comportamiento de dichas rótulas, que la vamos a poder exportar o llevar al software de referencia. En este caso, trabajaremos con el software Mida Civil para poder evidenciar este comportamiento. Y ya luego, fíjense, acá hay una curva, una relación momento-curvatura que va cambiando según el nivel de carga axial actuante, y con esta información ya yo puedo construir mi curva pushover y puedo, como les decía, dependiendo del tipo de demanda sísmica que tengamos, dependiendo del tipo de espectro, puedo entonces validar la capacidad a partir de la determinación del punto de desempeño. Esa es la lógica cuando aplicamos entonces un análisis no lineal, ya cuando el puente entra en categoría de diseño D. Entonces, una de las cosas que revisamos acá es eso, ¿no? Vemos qué pasa con el procedimiento general, hasta dónde lo podemos aplicar, en qué momento entonces ya yo, mediante un modelo tan simple como este, que estamos muy acostumbrados a ver y trabajar con esto, cuáles son las restricciones, hasta dónde puedo llegar allí, y si ya yo veo que definitivamente
estoy en categoría de diseño D y debo efectuar un análisis más profundo, entonces, bueno, ya yo tendré que efectuar un análisis de demandas de utilidades locales y globales mediante un análisis pushover, un análisis ya no lineal, y finalmente validar lo que sería la condición de sobreresistencia en función de los resultados obtenidos. Una de las cosas que determinamos son las resistencias de excedencia y las deformaciones de excedencia, y en el análisis no lineal vamos a poder validar que el resto de los elementos estén protegidos por capacidad, para lo cual trabajamos con una relación de deformaciones, las deformaciones actuantes entre las deformaciones de excedencia, y estos valores que se indican acá están regulados por el código AASHTO, que son una extrapolación de la información que estaba reportada en el Caltrans, que es un documento de mucha referencia desde el punto de vista de diseño sísmico y diseño convencional de puentes realmente, ¿ok? Entonces, bueno, ese sería ya el punto más alto, la exigencia más alta de lo que sería el diseño sísmico de la estructura de puente. Habiendo validado esto es un proceso iterativo, ¿no? Porque probablemente si la capacidad del puente no cumple y no estamos cumpliendo con los requisitos de desplazamiento, vamos a tener que volver a incrementar dimensiones, vamos a tener que estar en un proceso iterativo para lograr la respuesta. Pero mientras estamos iterando y ya cuando estamos obteniendo ese control de desplazamiento, si estamos trabajando con método de desplazamiento o que ya hemos validado que el método de la fuerza funciona adecuadamente en nuestro puente, entonces nos vamos a un proceso de armado, de detallado y de diseño estructural. Vamos a ver entonces una metodología para ya efectuar el diseño estructural de vigas, donde va a depender mucho el tipo de elemento que estamos diseñando. Fíjense, si este es un elemento protegido por capacidad, las cuantías de acero serán importantes. Otro aspecto interesante es que estas vigas, por ejemplo, unas que se usan mucho en la práctica son las vigas tipo T. Entonces, claro, va a haber una filosofía de diseño para una viga tipo T en relación a una viga rectangular. Y no me refiero a que una sea rectangular y otra sea tipo T. No, es que realmente cuando hablamos de las cargas aplicadas en las alas de dicho componente, nos vamos a dar cuenta que va a haber un requerimiento de aceros especiales para controlar el desprendimiento de la parte baja de la viga respecto a la parte superior. Vamos a tener aceros de refuerzos adicionales por problemas por mecanismos de fricción que se desarrollan entre la fuerza normal que cae sobre el ala y lo que sería esta zona como tal de la viga de soporte. Y de igual forma, bueno, ya vamos a tener que desarrollar todo el análisis y diseño estructural de columnas y pilares, en cuyo caso, bueno, obviamente tendremos que primero controlar los mecanismos de esbeltez. En la parte de esbeltez, yo siempre hago mucha referencia a los métodos de predimensionado. Siempre menciono de que sí, se ha perdido mucho lo del predimensionado porque el software lo hace, uno mete el modelo y el software se encarga, etcétera. Sí, pero nosotros en ninguna estructura y mucho menos en una estructura de puente podemos empezar a meter dimensiones de columna 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, 60 por 60. Eso sería una locura. Realmente eso no es lo que hacemos en un diseño de este tipo. Siempre menciono que cuando se desarrolla un proyecto de puente, por lo general hay unas reuniones iniciales y en tiempo récord hay que presentar propuestas conceptuales. En tiempo récord, ¿okay? Les puedo decir 2, 3 días, o sea, no más que eso, para presentar propuestas. Que no son las definitivas, estamos claros, pero es que con esto se requiere ya información para poder interactuar con el ingeniero de la parte hidráulica, con los geólogos, con el ingeniero de la parte vial, validar si realmente funciona un sistema constructivo u otro. Entonces, en ese caso, cuando llegamos al caso, por ejemplo, de las columnas, ayuda mucho dimensionar en función de los requisitos de esbeltez. Entender lo que es una condición de pórticos no arriostrado, pórtico arriostrado, y partiendo de esas definiciones que conocemos ya de mecánica estructural, podemos tantear dimensiones transversales en nuestros pilares. Pero les doy un dato. A partir de la dimensión del pilar sale la dimensión de la viga. Y según ya las reacciones esperadas podemos hasta tener una idea de la carga que llega a las cimentaciones. Esto se puede hacer de forma muy rápida. Y en los seminarios anteriores incluso les he mencionado hasta cómo predimensionar rápidamente los elementos pretensados y postensados, rápidamente, de manera que ya tengamos un valor de referencia. Entonces eso es interesante porque eso se puede hacer muy rápido y claro, ya obviamente vamos a las herramientas, luego vamos a Unidad Civil, cualquier otra herramienta que estemos utilizando para efectuar el diseño estructural.
Ya obviamente, cuando nos vamos a nivel de detalle, bueno, no, ya entonces empezamos a analizar los pilares con lo que sería la relación carga axial flexión, ya nos comenzamos a meter un poco con el concepto de la interacción. Siempre me gusta mencionar el término de diagramas de interacción porque sí, actualmente el software es capaz de trabajar con diagramas de interacción bidimensionales o tridimensionales, como se observa acá, pero realmente hay aplicaciones directas de estos diagramas para poder entender cómo está funcionando nuestro pilar, saber si el pilar está cerca de una condición de falla, está bien alejado, si tenemos un exceso de acero incluso en función de los requerimientos del código, o sea que todo esto realmente es parte de ese proceso de diseño iterativo que estaremos realizando. De igual forma, el código establecerá controles de aceros transversales, ¿okay? Y bueno, y ya acá aparecerán requerimientos especiales para lo que son esos puntos de formación de rótula y todas estas cosas que les he venido mencionando como parte de los requisitos de diseño sísmico de la AASHTO LRFD. Vamos a ver que existen ya mucha información que ya prácticamente nos da alineamientos claros de cómo es la respuesta del puente partiendo de lo que sería la respuesta a nivel de cimentaciones. Entonces, todo esto que hemos visto anteriormente, no he hecho mención al tema de cimentaciones, simplemente he dicho que sí, cuando participa la flexibilidad de la cimentación, se modifica la respuesta del puente. Y esto no es un concepto teórico ni de que yo lo asuma de una forma u otra, es que realmente siempre va a ser así. Cuando tengamos un apoyo flexible, que es lo que realmente ocurre en la práctica, va a haber una respuesta. Que existen ciertas condiciones de cimentación con ciertos tipos de suelo donde es perfectamente válido asumir condiciones perfectamente rígidas, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero en el área de puentes ya se ha hecho mucho hincapié en los últimos años de validar si ese mecanismo de respuesta importa o no importa. Entonces, vamos a partir de que nuestra condición original es un puente con apoyos rígidos que recibe unas reacciones en la base. Y a partir de estas reacciones yo diseño la cimentación. Entonces, va a haber un proceso de diseño que implica analizar pilotes o cimentación superficial ante cargas axiales, ante cargas laterales, ante momentos volcantes. Vamos a ver que en el caso de puentes la respuesta lateral será muy importante, ¿ok? En edificaciones, rara vez, estoy seguro que rara vez alguno de ustedes se ha involucrado con análisis de respuesta lateral de pilotes para un edificio de 4 o 5 niveles. Es muy extraño. No todos los geotécnicos reportan este tipo de información. Tendríamos que solicitársela abiertamente para que ellos puedan incluir la data asociada a una curva PY, etcétera, pero realmente no es algo que ocurre típicamente para edificaciones. Pero en puentes es importantísimo esa respuesta lateral. Eso determina esa respuesta global del puente a desplazamientos laterales, como lo indicaba anteriormente, sea un pilote, 2 pilotes, 4 pilotes, sea la cantidad de pilotes que tengamos. Acá vemos un diagrama típico un diagrama de respuesta típico que se ha obtenido de la herramienta Geo5, una forma en la que típicamente se representan los cálculos a nivel de fuerzas normales, fuerzas cortantes, momentos flectores. Y lo que está ocurriendo acá es que esto puede pasar para un piloto individual o para un grupo de pilotes. Vamos a ver entonces que el código me da pautas para yo efectuar el diseño de un piloto individual, pero ¿qué ocurre cuando tengo grupos de pilotes? Bueno, acá va a haber varios efectos. Un primer efecto de distribución de cargas axiales, obviamente, según la cantidad de pilotes que tengamos. Voy a tener efectos de respuesta lateral, en donde resulta que este pilote afecta a este, y este pilote afecta a este, y luego este pilote afecta a este, y este pilote afecta a este, de igual manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen unos multiplicadores de respuesta lateral que depende de la separación del pilote y de dónde se encuentran ubicados en el grupo. Esto es interesante porque esta información realmente ustedes no la van a conseguir directamente dentro de un software estructural. Incluso un geotécnico que hace un análisis de un piloto individual, si no tiene como dato definitivo la cantidad de pilotes del grupo, muy probablemente no dé tantas pautas para esto, a menos que ustedes le indiquen, mira, yo voy a hacer los primeros análisis con la información que me das del piloto individual, pero luego te tengo que comunicar cuántos pilotes son para que tú me hagas la validación de lo que serían estos factores de reducción de capacidad lateral.
o en su defecto, el estructural debe poder ir a la normativa, determinar dicha información y simplemente siempre es importante que esto se valide conjuntamente con el geotécnico. Entonces, estas son cosas bien interesantes a destacar porque la respuesta lateral va a cambiar radicalmente si ya tomamos en cuenta estos efectos de grupo. Y obviamente es peligrosísimo no tomarla en cuenta porque estos factores participan siempre, fíjense, a menos que la separación entre ellos sea más de 5 veces el diámetro. Muy rara vez, pero muy rara vez vamos a tener pilotes espaciados más de 5 o 6 veces el diámetro. Será muy raro. ¿Okay? Por lo general nuestros pilotes estarán espaciados 3 veces el diámetro, 2.5 veces el diámetro. Entonces fíjense la reducción de factores. Incluso un valor típico utilizado en la práctica y muy común realmente es que como el terremoto no sabemos si viene de izquierda a derecha o derecha a izquierda, muchas veces se trabaja un valor promedio de estos que están acá y eso es alrededor de 0,50 y algo, y eso es un coeficiente que se utiliza mucho para las primeras aproximaciones antes de tener un análisis más detallado de lo que es la respuesta del grupo de pilotes. ¿Okay? Y con esto entonces vamos ahora a entender que al estar esos pilotes allí, al estar esa cimentación profunda, ese grupo de cimentaciones profunda como tal, entonces vamos a tener lo que sería una combinación de lo que es la respuesta sísmica del terreno con el puente y quién es el elemento que conecta la respuesta global del terreno con la estructura, la cimentación. Entonces acá nos vamos acercando al concepto de interacción sobre la estructura. Pero hay que entender que, bueno, esto puede ser bien complejo porque esto puede tener estratos licuables, estratos no licuables allí mezclados. O sea que esto puede complicarse fuertemente. Entonces, en un análisis de este tipo, si quisiésemos efectuar incluso el diseño de estos pilotes en un suelo blando que puede estar sometido a antiacción sísmica, etcétera, bueno, vamos a necesitar la resistencia a la penetración, que es un ensayo que típicamente vamos a desarrollar, los ensayos de CPT para determinar los valores N60. Las velocidades de onda de corte provendrán de ensayos geofísicos. En la parte de puente lo puedo decir más cómodamente. Cuando hablo de esto en edificaciones siempre cuesta y bueno, trabajamos mucho con correlaciones, siempre hay guerra, brincan los geofísicos, no hables de correlaciones con geofísica, etcétera, pero sí, realmente hay mucha investigación para correlaciones de ensayos de campo contra velocidades de onda de corte y realmente para el caso de puentes, ya a menos que sean puentes muy pequeños, muy convencionales, por lo general la geofísica es un requerimiento de este tipo de proyectos. Vamos a requerir entonces velocidad de onda de corte, como les digo, módulos cortantes de los estratos, eso ya lo vamos a obtener a partir también de ensayos geofísicos, aceleraciones en la superficie del terreno, también se puede caracterizar la aceleración en la superficie del terreno mediante un análisis de respuesta sísmica de sitio. El periodo natural, bueno, fíjense que en la primera aproximación que hacíamos, muy sencilla con 2 estratos, ya nos daba un valor de referencia. El periodo predominante del sismo este es un poco más complejo porque esto va a depender del tipo de terremoto que pueda llegar al sitio. Si estamos haciendo un análisis de respuesta sísmica del sitio, la persona a cargo estará trabajando con un proceso escalatorio, un proceso de acople de terremotos con condiciones equivalentes a la del sitio de análisis. Ojo, a menos que se tenga una base de datos local específica, que eso sería una maravilla, pero casi nunca es así, entonces siempre hay que hacer referencia a ese aspecto. Y el amortiguamiento, que también es un aspecto que se determina en análisis de respuesta sísmica de sitio. Esto si yo quiero desarrollar un análisis elegante de lo que sería la respuesta sísmica del pilote o de los grupos de pilotes involucrados. ¿Por qué esto llega a ese nivel de complejidad? Bueno, primero entender que cuando ellos están allí con el terreno y tenemos la estructura, aparecen estos mecanismos de interacción sobre la estructura aparecen de 2 maneras. Aparecen los efectos inerciales sobre los pilotes, que depende de quién, de la carga inercial de la superestructura, ¿okay? Que la transmite directamente al sistema suelo-cimentación. Y aparecen los efectos cinemáticos. Imagínense las ondas sísmicas que veíamos hace un momento, estas que veíamos por acá, y fíjense que les hago referencia acá a las ondas Rayleigh, las ondas superficiales, y a los que les gusta la animación, acá tienen la referencia, que de verdad está bien interesante para hablar de estas cosas. Bueno, fíjense, el efecto cinemático, imagínense esas ondas golpeando al grupo de pilotes y habiendo como una especie de dispersión de ondas que no llega de manera efectiva a la estructura. Entonces eso se le conoce como incoherencia del movimiento sísmico en la base. Eso es lo que llaman la incoherencia en la respuesta sísmica en la parte baja de la cimentación. Esto es un proceso de dispersión que es sumamente complejo de caracterizar
Y bueno, va a depender también de qué, de la frecuencia natural del depósito. Y acá les doy la ecuación mágica que ayuda a resolver ese gran misterio de la frecuencia natural del depósito, que si sacan el inverso es el periodo de duración del terreno, tal cual. Y fíjense entonces que ese efecto cinemático también se toma en cuenta en el proceso de respuesta. Entonces yo cuando hago análisis de interacción sobre la estructura, hay formas, desde el punto de vista numérico, de tomar en cuenta el efecto cinemático, de tomar en cuenta esta variación de la respuesta en la base, gracias a las últimas publicaciones que tenemos de la NERP y conjuntamente con FEMA y todo esto, y los últimos avances que han habido, les puedo decir en los últimos 10 años, tampoco es que esto es muy reciente, y a partir de esta información ya uno calibra lo que es el input en la estructura. Tenemos en cuenta el efecto inercial del pilote, entonces ahora podemos, como quien dice, ya tomar en cuenta esto para la respuesta global del puente conjuntamente con la cimentación. ¿Por qué se le ha dado tanta importancia a esto? Bueno, porque resulta que en los terremotos que todos conocemos, Alaska, Niigata, Kobe, etcétera, han habido respuestas erráticas del puente por falla de la cimentación, deformaciones laterales excesivas, fallas en lo que sería la unión del pilote con el cabezal, mecanismos de formación de rótula, fallas por cortante en ciertos puntos del pilote a lo largo de su longitud, por cambios del terreno, suelos rígidos, suelos blandos, etcétera. Entonces todo esto se ha venido tomando en cuenta y ya en los últimos años se dice, bueno, tenemos que analizar el puente, condición de base rígida, según su categoría de diseño sísmico, pero ya luego ver cuál es el efecto de la cimentación en la respuesta global e incluso ver cuál es su influencia en lo que sería la respuesta global a nivel de desempeño sísmico, como veíamos hace un momento. Fíjense, acá se observa claramente la comparativa entre la demanda de desplazamiento de un cabezal perfectamente rígido, cuando ya considero una viga cabezal ya flexible, y fíjense el cambio cuando ya considero la viga cabezal flexible conjuntamente con la flexibilidad de la cimentación. Obviamente va cambiando la demanda de desplazamiento y todo esto siempre apunta a controlar un mecanismo de estabilidad global. Entonces, eso me lleva a hablar de interacción suelo-estructura. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Bueno, ya sabemos que hay una interacción inercial y hay dos formas de evidenciar esto. Yo lo puedo hacer mediante el uso de funciones de impedancia, que consiste en trabajar con un modelo de resortes y amortiguadores en la base de la estructura. En este caso no es un coeficiente de balasto, no es el coeficiente de balasto que reporta el estudio técnico ni nada de esto. ¿Okay? Mucho cuidado, estos son coeficientes de rigidez dinámica que además varían dependiendo del tipo de cimentación que tengamos, si es un pilote, si son grupos de pilotes, si es una zapata. Todo esto hace que la función de impedancia cambie, tanto a nivel de rigidez dinámica como a nivel de amortiguamiento. Partiendo de esa información, yo puedo desarrollar lo que se llama un modelo de subestructura. En ese caso, yo estoy reproduciendo la respuesta de un sistema de fundación que va a ser construido allí a partir de resortes dinámicos y amortiguadores. Eso se conoce como función de impedancia. Y yo puedo, mediante herramientas como el MidaCivil, trabajar con funciones de impedancia. Fíjense, este es un modelo, el mismo modelo donde tengo acá en la base, esos puntos de color amarillo, yo estoy considerando ciertas rigideces. Si yo me vengo acá y pido acá las tablas, ¿ven? Estos son valores de rigideces y de amortiguadores, ¿ven? Estas rigideces y estos amortiguadores los he calculado mediante funciones de impedancia. Y me voy a dar cuenta que si pido ahora la forma modal y pedimos el periodo de vibración para el mismo puente, tenemos ahora ¿cuánto? 1,04 segundos. Ah, interesante. Se incrementó el periodo. Y eso tiene dos consecuencias interesantes, que es que de repente, si yo originalmente en mi puente estaba, vamos a suponer, estoy ubicado acá, fíjense lo que ahora puede pasar si me voy a la zona de amplificación. Y imagínense que nos hubiésemos quedado únicamente con la base rígida, estaríamos diseñando para esta aceleración. Pero es que cuando evidencio la interacción sobre la estructura, paso a este punto y resulta que tengo que diseñar con esta aceleración. Entonces hay una influencia directa del fenómeno de interacción sobre la estructura en la magnitud de la fuerza sísmica que estoy aplicando sobre el puente. Ese es un primer efecto bien interesante a tomar en cuenta cuando analizamos los fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura. Obviamente debo tener bien caracterizado la cimentación, sus longitudes, diámetros, etcétera. Debo tener toda esta información bien entendida para poder construir esas funciones de impedancia y poder obtener lo que serían las implicaciones en el diseño. Incluso puedo de igual manera determinar mis reacciones,
para estos soportes del puente, teniendo en cuenta esos valores de resorte y esos valores de amortiguamiento que hemos indicado antes. A partir de allí yo estoy tomando en cuenta lo que sería el fenómeno de interacción inercial, trabajando con el método de la infraestructura. De igual manera lo puedo hacer y decir, oye, pero a mí no me gusta ese modelo, es que a mí me gustaría meter los pilotes y que esté el modelo completo. Sí, sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero este es el último modelo que se debe hacer, ¿okay? Este no debe ser nunca el primer modelo. Este es el último modelo donde, de igual manera, claro, esto es un sistema de fundación ya mucho más rígido, estoy considerando el cabezal. ¿Va a haber variaciones en la respuesta? Sí, va a haber variaciones en la respuesta, por supuesto. Si yo pido acá la forma modal, voy a poder evidenciar entonces también un incremento de periodo de vibración, ya no como el anterior, porque acá fíjense, acá tengo 0,90 y obviamente ustedes pueden a partir de esta información calibrar esto con funciones de impedancia y ya deberían poder entonces cotejar que esta respuesta lateral que se observa acá, esta respuesta lateral, coincida con lo que reporta el estudio geotécnico. Entonces, eso me permite hacer referencia al otro mundo en el que ya va a haber una persona diseñando, por ejemplo, o dando pautas para diseñar el estribo, el grupo de pilotes. Y fíjense qué es lo que ocurre acá. Este es uno de los modelos que estaremos también trabajando a lo largo de este programa de formación, donde fíjense, tengo un estribo apoyado en un grupo de pilotes. Y fíjense que en las configuraciones de etapa tengo los estados límites del código AASHTO, resistencia, servicio, evento extremo. Para este caso no tomamos en cuenta los eventos, el estado límite de fatiga. Yo voy a activar acá el estado límite de resistencia 1 y fíjense que estoy considerando una condición de reposo para el muro, porque tengo acá unos contrafuertes que evitan que el muro se aleje de la masa del suelo, por lo que lo puedo considerar en condición de reposo. Y bueno, mediante esta herramienta vamos a poder hacer una evaluación de las fuerzas actuantes sobre el sistema. Y lo que quería mostrarles es que cuando llego a capacidad portante, yo puedo ahora vincular esto con otra herramienta del software, ¿okay? Que es el de grupos de pilotes, donde fíjense, tengo ahora el grupo de pilotes desarrollado en elemento finito. Puedo considerar acá diferentes tipos de pilotes, puedo considerar diferentes teorías para la respuesta lateral, puedo utilizar diferentes niveles de carga para poder calibrar los resortes verticales y horizontales sobre los pilotes, puedo considerar la fricción negativa que nos mencionaba la AASHTO y puedo ya finalmente desarrollar el análisis. Fíjense que en este diagrama, si yo voy apagando acá, vamos a pedir uno en específico, vamos a pedir por ejemplo el caso de carga 1 y vamos a hacerlo secuencialmente. Apagamos este y simplemente digo, bueno, resortes en la base. Bueno, fíjense, estos serían los resortes que están en la punta. Y fíjense que son diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque yo arriba tengo una descomposición de momento. Tengo fuerzas de compresión y tengo fuerzas de tracción. Y obviamente, según el nivel de fuerza de compresión que llega a la base, se desarrolla la magnitud del resorte en la punta. Ya luego puedo tener mis resortes debido a fricción. En este caso es un suelo arenoso muy uniforme. Por eso fíjense que el diagrama es muy uniforme, porque realmente si tienen varios tipos de suelo, van a tener un cambio en los diagramas de fricción. Y tengo los resortes horizontales, ¿ven? Los típicos resortes horizontales con los que se obtiene lo que sería ese desplazamiento lateral que será muy importante para efectos de diseño. Fíjense, que acá se reporta en 23 milímetros y que sería equivalente al que veíamos hace un momento en mida civil. Entonces, fíjense que con todo este análisis de diagrama, incluso teniendo en cuenta lo que sería ya la rotación del encepado o del cabezal, yo puedo efectuar el diseño estructural de todos ellos, ya aplicando el código de referencia, puedo pedir todo el detalle de cada uno de esos grupos de pilotos. Y fíjense que en algunos casos, incluso, si yo lo voy recorriendo, voy a conseguir que algunos están sometidos a flexión más tracción, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay unos que están en una hilera soportando la compresión y los otros están en otra hilera soportando la tracción. De manera que a partir de esta información yo puedo decir, bueno, vamos a verificarlo a ellos de forma individual. Y entonces una herramienta como esta te permite determinar su capacidad portante, validar su capacidad geotécnica de manera convencional. Fíjense que no hay un factor de seguridad, porque acá el lenguaje, ¿cuál es? Factores de carga y resistencia según AASHTO. Hay validaciones de tracción,
este caso está correcto porque simplemente el peso propio y todas las componentes que van en la dirección gravitacional absorben la tracción, pero en otros casos reportará algún valor que busca levantar el pilote. Y bueno, partiendo de dicha información, ustedes pueden integrar perfectamente lo que es el grupo de pilotes o la cimentación completa del estribo con la respuesta global del estribo. ¿Okay? Y esto ya incluso finalmente pueden hasta efectuar el diseño estructural del estribo. Pueden ya desarrollar lo que serían los requerimientos de acero de refuerzo, ya lo que sería el análisis a flexocompresión, todo esto. Y bueno, incluso al final pueden hasta desarrollar análisis de estabilidad de taludes, y estos pilotes ya tienden a trabajar entonces como unos pilotes antideslizantes. Y bueno, ya tenemos que darle una carga de referencia. Vamos a poner acá ahora mismo cualquier cosa, creo que son 2.5 metros. Vamos a poner acá una carga constante resistente de 150 kilonewton. Vamos a dejarlo así, 2.5, 150. Y vamos a poner esto como constante y lo dejamos así. Y bueno, ya con eso ustedes pueden configurar la etapa que les funcione y desarrollar entonces el análisis de lo que sería la estabilidad de ese talud. Fíjense, acá nos da un mensaje que por la teoría de Felenius estamos un poco pasaditos y tal. Y fíjense, nos habla en porcentaje, que sería ya la lógica de un análisis basado en el RFD. ¿Vale? Entonces, que en este caso ya sería el otro componente que donde se puede involucrar perfectamente también la acción sísmica. Puedo cargar acá mi acción sísmica completa y ya esto lo tomo en cuenta para ahora, en vez de activar lo que sería el estado de resistencia, lo puedo hacer de igual manera con el estado de evento extremo, y de la misma forma hago mi análisis de equilibrio, capacidad portante y así sucesivamente. ¿Okay? De manera que al final nuestro producto sea, bueno, una estructura, el diseño completo ya de la infraestructura conjuntamente con la superestructura, validado todo desde el punto de vista sísmico. Muy bien, eso es lo que tenía entonces preparado para ustedes el día. Está bien, vamos a ver, todavía nos quedan algunos minutos que podemos responder algunas consultas por acá. Me consulta por acá Mauricio, ¿es necesario tener un cierto nivel en MIDA Civil? No, de por sí. Algo interesante acá es que se maneja una especie de curso MIDA Civil 0 para que ustedes puedan empezar con lo más básico, modelar un tablero simple, van paso a paso. Uno de los profesores, el profesor Carlos Vázquez, estará allí pendiente de ustedes en el proceso de modelado, si se tranca en algún paso, si hay algo que no se está ejecutando correctamente, para que puedan ir completando sus modelos hasta que ya lleguen a los modelos más completos, donde ya consideran toda la estructura de puente, superestructura, infraestructura, etcétera. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios que tengo por acá de agradecimiento, ¿verdad? Un gusto, me alegro muchísimo que la presentación haya sido de provecho, me alegro muchísimo que haya gustado, que haya sido de beneficio a los asistentes. Muy bien, me comenta por acá Alex, en el diplomado, una vez obtenido el cálculo y diseño del software, se realizan planos de cada elemento del puente. No llegamos al nivel de detalle de cada elemento del puente, ¿ok? La estructura del puente realmente puede tener muchas detalles y mucha información que de igual forma la destacamos en los módulos de construcción, que son los últimos módulos del programa. Pero cuando diseñas la viga preesforzada, vas a poder detallar la viga preesforzada. Cuando diseñas el tablero, vas a poder detallar el tablero. Cuando diseñas la viga cabezal, vas a poder expresar el diseño definitivo de la viga cabezal. Cuando diseñas el pilar, de igual forma con el cabezal de los pilotes, de igual forma con los pilotes, tal cual. ¿Okay? Esa es la forma en la que se hace. No tanto enfocado en el aspecto de cómo dibujarlo, o sea, de que tengas un tutorial de dibujo, sino de que vas a poder reproducir el diseño completamente en tu elemento estructural, tal cual. ¿Okay? Muy bien, bueno, excelente. Creo que no hay más preguntas de momento. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todos los participantes. Vamos a ver, me consulta por acá, creo que me acaba de llegar ahora mismo una consulta. Luis consulta por acá el horario del diplomado. Bueno, yo les recomiendo a aquellos interesados, por favor, contactar al correo info, con el que han hecho todo el trámite para poder loguearse al seminario. Cualquier inquietud que tengan de logística, el aspecto económico, la parte técnica, etcétera, pueden consultarlo a través de ese correo. De todas formas,
esta información, estas preguntas que ustedes hacen acá, el equipo ya encargado de revisar dicha información. Si ustedes tuviesen una inquietud, se pondrá en contacto con ustedes para aclararle ya todos los tópicos relacionados con logística, ¿ok? Para que puedan aclarar cualquier inquietud que tengan con el tema de horas, planificación, calendario y todo esto, ¿ok? Marco me consulta acá, soy estudiante del quinto semestre de ingeniería, ¿pudiese optar al tomar el curso? Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo a un quinto semestre, todavía no, Marco. Esperaría un poco más para que revises un poco más a detalle el análisis estructural de, por ejemplo, de edificios de hormigón armado, que ya me supongo que lo debes estar viendo alrededor del octavo, noveno semestre, algo así, y ya a partir de allí, con mucho gusto, creo que aprovecharás mucho mejor el contenido de este programa. Es mi recomendación, ¿ok? Muy bien. Luis de la Cruz me consulta, al final se aprenderá a hacer plano en los detalles estructurales. Bueno, realmente no hay un módulo enfocado en elaboración de planos de detalle. De momento no está incluido como parte del alcance, ¿ok? Como les explicaba anteriormente a Alex, diseñan la viga, detallan la viga, diseñan el tablero, pueden detallar el tablero, pero realmente no hay un módulo de el manejo de una herramienta de detallado, ¿ok? Fíjense que el contenido es bastante denso y bastante potente y realmente no hay uno enfocado solo a dibujar lo que se calculó con alguna herramienta de dibujo en específico. No está incluido de momento en el programa, ¿ok? Implicaría una duración mayor de dicho contenido, ¿está bien? Me consulta por acá Willy, ¿se verá el tema de puentes esviajados y puentes curvos? No. Fíjense que estoy hablando de puentes convencionales, ¿okay? Siempre hago una aclaratoria acá. Las personas que ya diseñan puente, que ya dominan todo el proceso de diseño y construcción de puentes convencionales, que tienen experiencia en puentes convencionales y ya desean ir a un siguiente nivel mucho más avanzado, este programa no es para ustedes, ¿okay? Siempre hago esa aclaratoria. ¿Por qué? Porque acá vamos a atender el manejo de la normativa AASHTO para diseñar y construir, como les decía al comienzo de la presentación, puentes convencionales. El puente típico que podemos hacer, ya sea con pretensado, con postensado, con cierto esviaje, con cierta curvatura, pero dentro de lo convencional, ¿okay? Ya los casos que salen de lo convencional, realmente no, el programa no está enfocado en esa área. Ya en ese caso, aquellas personas que tienen esa experiencia dominando todos estos tópicos y ya deben ir al nivel más avanzado, ya sí, mi recomendación es siempre ir más bien a bibliografía más especializada o a cierto contenido de información más especializado en esos casos particulares, ¿okay? Muy bien, perfecto. Consulta por acá, Enrique, ¿se recomienda para ingenieros que salimos hace 20 años? Bueno, nuestro grupo de egresados se componen desde estudiantes que recién inician la carrera profesional y tenemos egresados que tienen muchos años me atrevo a decir, más de 30, 40 años de haber salido de la universidad y se apuntan a estos programas de formación y diseñan, revisan, modelan y todo, tal cual, ¿ok? Realmente no es ningún problema, tal cual, Enrique, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, me consulta por acá Gerardo, soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil, tomé una materia optativa de puentes, pero no llevé alguna materia de sísmica como tal. ¿Necesito alguna base? No, fíjate que no hace falta porque un punto interesante, como les mencionaba acá, es que cuando llegamos a todo lo que es el diseño sísmico, fíjate que empezamos acá. Acción sísmica, naturaleza de la acción sísmica. O sea que acá, aquellas personas que ya dominan este tema, de repente lo pasarán mucho más rápido, irán directamente al segundo tema. Pero acá te introduce todo lo concerniente al manejo de la acción sísmica, del terremoto, de dónde proviene esto, cómo se hace el tratamiento, entender todo el funcionamiento para luego, fíjate, registro sísmico para diseño de puentes, respuesta sísmica de sitio, comportamiento dinámico, o sea que te va llevando de la mano para poder ir finalmente a efectuar el diseño de la tipología de puente que estés abordando, tal cual, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, perfecto.
Me consulta por acá Fernando, el espectro de diseño de Perú está incluido en el programa Midacivil, está en la base de datos de los sismos de Perú. Tendría que revisar. El caso de Perú, no he revisado específicamente si la información de Perú está dentro de la base de datos de MIDA. Tendría que echar un vistazo porque además siempre van actualizando y tendría que validarlo para estar seguro, Fernando. Pero lo que sí te puedo comentar es que cuando vemos este tópico de respuesta sísmica de sitio y el manejo del deep soil y todo esto, la pregunta frecuente que sale es que cuando trabajamos con la base de datos del PIE de California, sitios como por ejemplo Chile, Perú, etcétera, desean tener información de terremotos de subducción. Entonces lo que hago allí es que simplemente les doy la información de dónde pueden obtener la data para efectuar los análisis de sitio, teniendo en cuenta que son terremotos de subducción diferente a lo que contempla la base de datos del PIE de California. Eso es la acotación especial que se hace allí. ¿Está bien? Pero sí, tendría que echar un vistazo para estar seguro de ver qué información de la sismicidad de Perú está incluido en la herramienta. ¿Está bien? Muchas gracias, Abelino, por tus comentarios. De igual forma, Gerardo. Y bueno, gracias a todos por la interacción, por los buenos comentarios, por los buenos deseos. Y bueno, como les decía, estamos a muy pocos días de iniciar. Aquellos que estén interesados, este programa de formación, siempre lo menciono, se deriva de una maestría en diseño y construcción de puentes que se dictaba anteriormente con la Casa Sigurat Institute en Barcelona, conjuntamente con la Universidad de Barcelona. Ya ese programa no está disponible en la Universidad de Barcelona y los profesores que fundamos el programa de formación originalmente es el mismo staff de profesores que estamos acá, que impartimos este programa de formación. Y que bueno, lo que hacemos es tal cual lo que les decía, ¿no? Reproducir la experiencia que hemos tenido en estos proyectos y bueno, conversarla con ustedes, discutirla y que también nos nutrimos mucho de la experiencia de sus respectivas regiones y de sus respectivos proyectos. ¿Bien? A la final nos nutrimos mucho también de la interacción con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación.